Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien y de no ser así les mando un abrazo enorme y espero que todo mejore muy pronto. Antes que nada, una pequeña disculpa por no haber podido subir el video anoche como era la intención. Lamentablemente surgió algo de último minuto que me impidió grabar, pero ya estoy de vuelta y como lo prometido es deuda, aquí tienen el segundo video de la semana. Así que sin más que añadir que mis sinceras disculpas, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Cuando era pequeño solía pasar mucho tiempo con mis abuelos en su finca. Siempre he amado el campo, y una de las cosas que más aprendí a querer de él fueron precisamente sus leyendas y sus historias acerca de fantasmas y espantos. Esto nace a raíz de la costumbre que tenía mi abuelo de contarme historias cada vez que iba a quedarme con ellos. Pero de entre todas las que me ha contado, hubo una que siempre me aterró más que las demás. Siento que en cada barrio hay una casa abandonada sobre la cual se dicen y se cuentan muchas cosas. Principalmente anécdotas sobre fantasmas, apariciones, demonios, brujas, lo que ustedes quieran llamarle. Contaba mi abuelo que en el lugar donde nacieron sus padres, pueblo que él mismo solía visitar con frecuencia, había una casa que llevaba casi 100 años abandonada. En sus tiempos fue una hacienda próspera que perteneció a un matrimonio de 3 hijos. La madre de la esposa también vivía con ellos desde que nacieron sus nietos. Era una mujer de mal carácter y no tenía muy buena reputación entre la gente del pueblo. Todo les iba bien, hasta que cosas extrañas comenzaron a suceder luego de que la matriarca de la familia falleciera. Milagros se había dedicado a estudiar y practicar las artes oscuras. Era sabido que a veces incluso hacía sus aquelarres en la propia casa. Sin embargo, hubo algo que hizo en vida que no pudo cumplir. Debido a esto, la deuda se la cobraron a los que quedaron atrás. Ya había pasado un mes desde la muerte de Milagros. La familia había ido ese domingo a misa como era costumbre y regresó para el almuerzo. Cuando María Ángela, la hija menor de 4 años, había subido a cambiarse, vio que en el pasillo había alguien parado frente a la puerta de la habitación que antes era de su abuela. Era una figura alargada, de cuernos y cubierta por un pelaje negro. Solamente estaba parada ahí con la perilla de la puerta en la mano, y sin siquiera inmutarse a voltear a ver a la niña, la criatura abrió la puerta y procedió a meterse a la habitación. La niña, al ser muy pequeña y no entender qué era eso que había visto, simplemente se quedó parada en el pasillo viendo hacia aquella puerta. Con cautela caminó despacio hasta la habitación y acercó su oído para escuchar mejor. En efecto, del otro lado se oía a un animal bramar, pero con él había alguien más, ya que la niña escuchaba una voz femenina. Los susurros iban y venían y parecía que estuvieran conversando entre sí. La niña abrió la puerta y vio a su abuela sentada en la cama. La mujer parecía llorar. Al lado de ella, aquel extraño ser con cuernos le tenía el brazo puesto alrededor de sus hombros. Sin embargo, esa imagen se desvaneció tan pronto la niña volteó al escuchar que su madre la llamó para decirle que se diera prisa. Cuando su mirada volvió a la habitación, ahora solo había un cuarto vacío frente a ella. La niña fue la primera que la vio. Cuando le quiso contar a sus padres lo que había visto, pensaron que quizás era su pequeña mente tratando de procesar la ausencia de su abuela. Pero, unos días más tarde, una de las empleadas domésticas que vivía en la casa había entrado a la habitación para hacer la respectiva limpieza. La difunta Milagros había pedido que después de ser enterrada nadie debería sacar sus cosas, que ahí deberían quedarse aun si la familia decidía irse en algún punto. Por eso se seguía ordenando todo como si ella aún estuviera ahí, y algunos dicen que quizás fue eso lo que desató todo lo que sucedió.
Les hizo jurar que ahí se quedarían, aun si la familia decidía irse en algún punto. Por eso se seguía limpiando y ordenando todo como si ella todavía estuviera aquí. Mientras la joven cambiaba los tendidos de la cama, desplegó el cubrelechos con una sacudida. A medida que éste caía sobre el colchón, empezó a mostrar la forma de un cuerpo acostado, como si alguien estuviese durmiendo en esa cama vacía. Asustada, quitó la cubierta nuevamente, pensando que tal vez habrían almohadas debajo, pero no fue así. La joven sirvienta entonces salió corriendo a explicarle a su patrona lo que había sucedido, sin darse cuenta que la niña estaba presente. La pequeña María Ángel, en medio de su inocencia y sin querer, sembró el más absoluto terror en su mamá cuando le dijo que quizás la abuela solo estaba cansada. Ella a veces iba a asomarse, ya que a veces encontraba la puerta abierta, así que aprovechaba. En ella, al asomarse, veía a su abuela a veces sentada en la cama o en ocasiones durmiendo. Decía que la abuela apenas la veía, comenzaba a hacerle señas con la mano para que se acercara, pero la niña explicó que nunca lo hacía, ya que le daba miedo el señor que siempre estaba al lado de ella. Solía siempre quedarse a un lado o en un rincón de la habitación, expectante, cada vez que ella llegaba. Decía que la miraba con cierto odio y malicia, sin decir ni una palabra. Y cuando su abuela le extendía la mano para que ella viniera, esta cosa también la imitaba. Pero la niña se rehusaba a aceptar su invitación. La madre y la joven sirvienta escuchaban con horror las palabras que decía María Ángel. Tratando de sobreponerse a su miedo, trataron de explicarle a la pequeña que la abuela ya no iba a volver, pero la niña insistía e insistía en que su abuela aún seguía ahí con ellos, que incluso podía escucharla en las noches conversando con aquel ser que ahora la acompaña, que siempre que pasaba cerca a su habitación, justo al lado de la abuela, los podía escuchar hablar. El cuarto de María Ángel quedaba justo pegado al de la abuela. Así que esa misma noche, la madre salió para revisar que todos sus hijos estuvieran dormidos. Pasó por la habitación de la niña, de regreso a la suya, pero se quedó ahí un rato sentada al borde de la cama, quizás esperando a que pudiera ver o escuchar algo parecido a lo que había visto su hija. Era pasada la medianoche cuando Felicia se despertó. Se había quedado dormida al lado de su hija sin darse cuenta. La cubrió y salió del cuarto para irse nuevamente hacia el suyo, pero cuando salió al pasillo le pudo la curiosidad. Aunque algo temerosa se acercó a la puerta para abrirla, pero notó que ésta ya estaba ajustada. Del otro lado se escuchaban esas voces, las mismas que la pequeña María Ángel decía oír en las noches. Y era tal cual como lo describía, como si dos personas estuviesen conversando en voz baja. Con cuidado de no ir a hacer ruido, se acercó más a la ranura desde donde podía ver hacia adentro. A los pies de la cama se encontraba sentada la imagen de Doña Milagros, portando la misma ropa que llevaba cuando la enterraron. Un vestido azul medianoche. Sus pies y manos se estaban pudriendo, pero el resto de su cuerpo estaba normal, intacto. Era extraño ver cómo su madre parecía pudrirse lentamente, parte por parte. A los pocos segundos que Felicia se posó al lado de la puerta, aquellas voces que venían del otro lado se apagaron por completo. Todo estaba en silencio y aquel espectro giró su cabeza violentamente en dirección a ella. Sus miradas se cruzaron, y fue ahí que Felicia se dio cuenta que había alguien más aparte de su mamá en esa habitación. Sentado al lado de ella, un ser con cuernos, cubierto de vello y sin ojos, tenía a Milagros sostenida por los hombros. Solo se limitó a hacer eso, a acariciar los hombros de aquella mujer mientras no le apartaba la mirada de encima a Felicia, quien ahora estaba sentada en el suelo y observaba aterrorizada
cómo ambos entes le extendían la mano. Al ver aquella escena, cerró la puerta, corrió a despertar a sus niños y se encerró con ellos junto a su esposo. El hombre se despertó asustado al escuchar el llanto de los niños y los rezos de su mujer, y es que resulta que mientras ella fue a buscarlo a todos a sus cuartos, aquellos docentes comenzaron a lanzar cosas, a golpear los muros y a gritar. Aquellas blasfemias que se escuchaban hasta la habitación del matrimonio perduraron hasta salir el primer rayo del sol. Tan pronto amaneció, el padre de la familia salió al pueblo a buscar al cura para que fuera a bendecir aquel cuarto maldito. El cura aceptó, pero al llegar a la hacienda, el panorama y el diagnóstico no eran nada alentador. Lo que sea que vivía ahí no se iba a ir. Eso estaba claro. Y se comprobaría después, cuando intentaron de hasta deshacerse de las cosas de Milagros para ver si eso ayudaría, pero la ropa que intentaban quemar cuando le prendían fuego no se quemaba, y todo lo que botaban de esa habitación volvía a aparecer al siguiente día en el mismo lugar. Pero volviendo a lo que les dijo el cura, este les dejó en claro que debido a los pactos que hacía Milagros durante sus rituales, esta se fue debiéndole más de un alma a estos seres oscuros que la ayudaban. Dijo que cuando te ibas sin pagar tu parte del trato, aquel alma nunca iba a conocer el descanso. Estaba condenada a ser la esclava de esos demonios, pero aún así también debía pagar su deuda. Les dijo también que en realidad no importaba mucho lo que él hiciera, él solo podría ayudar hasta cierto punto, pero la verdad es que con el tiempo todo volvería a ser igual, o incluso peor. Y esas palabras pasarían a ser una realidad más a futuro. Las apariciones de Milagros eran cada vez más frecuentes y en todas ellas, su imagen parecía pudrirse o consumirse más y más. Ahora era una delgada membrana de carne y huesos cuya piel se había tornado de un tono ocre. La habitación, que era de Milagros, fue sellada con candados y cadenas para que los niños no entraran. Pero ¿de qué serviría todo eso si igual el mal encontraba la forma para filtrarse entre los muros de aquella hacienda? No había lugar por donde no se le viera deambular, siempre acompañada por aquel diablo. No pasaría mucho tiempo antes de que toda la servidumbre empezara a abandonar la hacienda. Y el destino de aquel matrimonio sería el mismo. Eventualmente, los pecados de la matriarca terminarían por pasarles factura. Los dos hijos varones se ahogarían en el río que pasaba cerca de la hacienda. Una tarde salieron a jugar. Dijeron que volverían pronto, pero nunca regresaron. Sus cuerpos serían encontrados días más tarde, varios kilómetros río abajo, cerca a un poblado vecino. El matrimonio estaba destrozado, sobre todo la mujer, quien pronto empezó a beber con frecuencia. Pero la desgracia no se detendría únicamente en la familia. Una de las cocineras, fiel amiga también de la señora, se ahorcó en los potreros. Nunca dejó nota y nadie supo por qué. También uno de los mayordomos intentó matar a otro a machetazos. Y en más de una ocasión hubo incidentes similares, riñas que explotaban de la nada. Era como si la presencia de esas dos entidades en la casa hicieran de ese lugar un infierno literal. Pero lo que terminaría de ser el clavo en el ataúd para esa familia fue el día en que no lograban dar con la pequeña María Ángela. No fue sino hasta la noche que una de las empleadas corrió a avisarle a Felicia que los candados del cuarto de Doña Milagros no estaban por ningún lado. No había señal de las cadenas ni los candados. Cuando Felicia se acercó a la cama, vio el cuerpo de su hija. La niña estaba helada. No tenía pulso y los ojos estaban abiertos. Felicia solo maldecía a su madre por haberse llevado a su niña. Y después de presenciar aquello, la poca cordura que le quedaba simplemente se esfumó. A la hacienda se le comenzó a decir la casa de los gritos, ya que cada vez que alguien pasaba por ahí,
podían escuchar a Felicia gritar durante los episodios psicóticos de los que empezó a padecer. Finalmente se fue el último de los trabajadores de la hacienda, dejando aquel destrozado matrimonio atrás, junto al espíritu de Milagros y aquel diablo. Solo duraron un año más. Se supo que abandonaron el pueblo una madrugada y a la semana encontraron la carroza en medio del monte, pero sin rastro de ellos. La hacienda nunca más fue habitada por nadie, pero contaban los niños del pueblo que a veces solían jugar a retarse a subir hasta el lugar, que al hacerlo, solían escuchar o ver cosas. Se hablaba de una mujer de aspecto calavérico vestida de azul que se asomaba en la cuarta ventana del segundo piso. En otras ocasiones, la gente decía que a veces cuando pasaban por ahí en la noche, eran perseguidos por una extraña sombra con cuernos que bajaba por la vereda. Según mi abuelo, quien también visitó este pueblo en varias ocasiones cuando sus padres lo llevaban, él alcanzó a conocer esta casa. Él estaba emocionado y sentía curiosidad por todo lo que se comentaba de ese lugar, así que decidió aventurarse solo al interior de la casa. Cuando él entró, dice que no escuchó ni vio nada, solamente una hacienda que llevaba años abandonada y en ruinas. Algo aliviado, pero a la vez decepcionado por no haber visto nada, mi abuelo se retiró de ahí. Ya iba bajando por la vereda para salir de la hacienda, pero sintió que alguien lo seguía. Cuando se dio la vuelta, mi abuelo vio a una niña pequeña, rubia con un vestido salmón y zapato de correas blancos. Comenzó a caminar más rápido, pero siempre que volteaba, la niña parecía estar más cerca de él. Luego de eso duró una semana entera con pesadillas, y nunca más volvió a siquiera acercarse a ese lugar. Mi abuelo jura que todo esto fue real, y yo le quiero creer, pero al mismo tiempo tengo miedo de hacerlo. De igual manera, esto siempre queda a criterio de ustedes si creer o no. Aquella hacienda fue demolida muchos años después, pero se comenta que por el tiempo que duró en ese pueblo, muchas cosas extrañas sucedían alrededor de ella. Esta es una de las tantas leyendas que el viejo compartió conmigo. Es y siempre será mi favorita, creo también por el hecho de que tiene de todo un poco, y quizás por eso también quería compartirla. Quizás pronto me anime a compartirles otra, aunque dudo mucho que sea el caso. Pero gracias por su atención.